Nuestra línea de investigación actual trata de comprender y en algún momento y de algún modo predecir los impactos que tienen algunos componentes del cambio global sobre los ensambles de especies, sobre las comunidades de especies. Tomamos estos ensambles de especies como un todo, ¿ya? Es decir, como conjuntos compuestos por decenas y cientos de especies, ¿ya? O miles de especies, ¿ya? Entonces el estudio trata de comprender cómo puede modificarse el comportamiento colectivo de estas comunidades cuando están sometidas a algún tipo de estrés provenientes de la contaminación, provenientes de la pérdida de especies, provenientes del calentamiento global. Puede ser remoción de especies, de pronto hay extinción de una especie importante en un sistema ecológico y uno tiene que ser capaz de predecir qué consecuencias puede tener eso sobre el sistema completo. Y eso, o sea, finalmente lo que nosotros hacemos es trabajar con sistemas complejos, pero abordándolo desde el punto de vista más bien matemático. ¿Por qué? Porque la herramienta nos permite trabajar con sistemas de más especies, de más interacciones, tener cierto nivel de precisión en cuanto a las predicciones que hacemos, nos permite hacer hipótesis también. La ecología matemática utiliza como objetos de estudio directos modelos matemáticos, es decir, uno representa en un lenguaje matemático un fenómeno natural o un objeto natural, y luego la representación matemática, que le llamamos modelo, uno la estudia con métodos analíticos y con métodos computacionales intensivos, y después lleva de nuevo a la naturaleza los resultados del análisis que uno hace sobre el modelo matemático. Los modelos matemáticos que pueden ser analizados de forma completa con métodos analíticos son generalmente modelos de unas pocas especies que están interactuando, 2 especies, quizás 3, quizás 4. Pero nosotros estamos interesados en ver cómo los sistemas de decenas y de cientos de especies van a cambiar a través del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, hay que sumarle al análisis matemático los análisis computacionales, la simulación. Y eso es relativamente nuevo en el mundo y en Chile, por supuesto, ¿ya? Tiene muchas ventajas porque nos permite abordar problemas que no son abordables por otros métodos, por ejemplo, métodos experimentales, por problemas de escala. Nosotros no podemos traer al planeta a un laboratorio y ver qué le pasa cuando se calienta, ni podemos tener una colección de 100 especies o 200 especies en el laboratorio durante 40 años para ver cómo evolucionan. Pero sí podemos analizar modelos matemáticos que den cuenta de esos mismos procesos a esa misma escala. Inicialmente lo que uno trata de hacer es conseguir datos sobre algún ecosistema en particular o varios ecosistemas, y uno construye un modelo matemático. Un modelo matemático es, a grandes rasgos, un conjunto de ecuaciones que describen las relaciones entre las especies. Y ese sistema de ecuaciones, en nuestro caso un sistema de ecuaciones diferenciales, dado un estado inicial, predice cómo va a ser el futuro. Usualmente estas ecuaciones son muy complicadas y no hay forma de resolverlas a mano. No se puede resolver, como dicen los matemáticos, en forma cerrada. La solución a veces es muy larga, a veces es infinitamente larga y a veces nadie sabe cómo escribirla. Entonces uno tiene otra estrategia, que es tomar estas ecuaciones y encontrar una solución aproximada usando métodos computacionales. Y sobre todo cuando uno tiene que tener en cuenta muchos escenarios, como muchas formas en que puede cambiar la temperatura o la humedad o lo que sea, o muchas formas en que se extinguen unas pocas especies, uno termina corriendo miles de simulaciones, tal vez millones de simulaciones, y así los tiempos se van acumulando. Entonces es común que se necesiten como tal vez 6 meses de tiempo de computación para resolver algún problema, y con un solo computador. Pero si uno tiene 20 computadores trabajando al mismo tiempo, entonces, bueno, uno puede obtener el resultado en tal vez una semana.
posible entender el destino de una especie dentro de un ecosistema sin considerar el destino de las especies que la acompañan, ¿ya? Y esto es básico para entender la complejidad y para trabajar la complejidad de los sistemas ecológicos. Por otro lado, una perturbación ambiental, que puede ser aumento en temperatura, contaminación, cambio en los ritmos biológicos de las especies producidos por cambio global, cada una de esas perturbaciones afecta de manera única a cada especie del sistema. No todas las especies responden igual. En realidad ninguna especie responde igual a otra. Por lo tanto, tras una misma perturbación, una especie puede verse seriamente perjudicada en su desempeño biológico, mientras otra apenas débilmente perjudicada. Entonces, un estímulo ambiental entra al sistema ecológico por varias vías simultáneamente. Entra modificando el desempeño biológico de las especies, pero cada modificación es distinta, es idiosincrática. Y luego estas perturbaciones se propagan a través de las interacciones que establecen las especies entre sí, ¿ya? De modo difícil de predecir, pero ahí está el desafío de trabajar con sistemas complejos en ecología. Entonces la matemática me da la capacidad de poder generar experimentos bajo un set amplio de parámetros y hacer manipulaciones experimentales que me muestren cuál va a ser esta respuesta sin tener que llegar a ambientes naturales y perturbarlos, cosa que sería bastante poco ética. Una de las ventajas de trabajar con la ecología teórica es que uno puede desarrollar muchos modelos y mucho ensayo y error y puede generar muchos experimentos para poder tener la respuesta. En cambio, la ecología experimental es mucho más lento tener los resultados, ya que uno necesita un ambiente natural o semejante al natural para poder desarrollar el experimento. Entonces nosotros podemos correr demasiados experimentos de manera natural en una caja, que en este caso sería nuestro computador. Entonces uno necesita eso y la cabeza para poder desarrollarlos en este software. Es un área interdisciplinaria donde se combinan capacidades desde el punto de vista de la biología, la ecología en particular en el caso nuestro, la matemática para el formulamiento de los modelos, la formulación de los modelos, perdón, el análisis particular de ciertos componentes y la ciencia de la computación, porque es necesario el efectuar simulaciones que son bastante problemáticas muchas veces por la envergadura del problema. Los seres humanos influyen de manera positiva o negativa en estas interacciones ecológicas. Los modelos matemáticos son como la herramienta que se necesita para poder dar respuestas a muchas preguntas porque son demasiado complejas. Entonces, con un experimento natural no creo que se podría rescatar toda esa complejidad que uno sí la puede rescatar con la ecología teórica. Como que todos le tienen miedo a las matemáticas, yo creo que por eso no se atreven como a este mundo, la verdad. Es más difícil, es más tosco, pero cuando uno las entiende, la verdad es como súper fácil. Es como mucho más limpio, es como un lenguaje súper universal, que uno, da lo mismo el idioma, uno con las matemáticas se puede entender. A mí igual siempre me ha gustado la matemática, en realidad. La encuentro súper interesante y es como intelectualmente algo que es demandante, que es entretenido. Y creo que la ecología matemática, poder estudiar, no sé, un sistema que es súper complejo a través de las matemáticas, es desafiante y entretenido, porque igual uno puede hacerse preguntas que tal vez o tratar de resolver dudas que tal vez en terreno no es posible. Habían varios temas en la universidad que uno podía trabajar, pero no eran los temas que me interesaban. Yo tenía ciertos gustos más por algo más matemático, un poco más abstracto. No me gustaban los experimentos, pero sí me gustaba mucho programar. Entonces, y esto cumplía mucho de esos requisitos. Entonces, y más encima era biología, era como a ver cómo la física puede ayudar a la biología. Esa curiosidad fue la que me llevó hasta acá. La matemática te permite tener una visión uniforme, clara.
O sea, tú escribes algo y conceptualmente es una cosa, y cualquier persona que lo vea en cualquier parte del mundo va a ver el mismo modelo, ¿entiendes? Y puede hacer el mismo análisis. Eso es para mí, o sea, es como un lenguaje claro y preciso, y te permite definir cosas de forma precisa. Y lo que me motivaba era eso, o sea, cuando uno mira los sistemas naturales no es fácil predecir nada acerca de ellos. Y son muchas las variables que uno tiene que considerar, y que además, bueno, está esa frase típica que el todo es más que la suma de sus partes. Uno ve que cuando uno junta partes como que no funciona como los relojes, no es que uno pueda predecir lo que uno va a ver. Entonces, esa complejidad me llamaba muchísimo la atención. La disciplina de la ecología matemática, en general, lo único que necesita es una pizarra, unos cuantos plumones, un borrador y los computadores necesarios que uno pueda comprar, y eso es relativamente barato. Ya lo demás es solamente personal humano, mente y ganas. En países en vías de desarrollo, como el nuestro, no se requiere una gran inversión para hacer este tipo de estudios teóricos, que por otro lado tienen la más alta relevancia que uno puede imaginar, porque son problemas que abarcan a todo el planeta y a todo el conjunto de especies del planeta.